La IA está cambiando la forma en la que desarrollamos nuestras aplicaciones y eso ya ha dejado de ser una novedad. Pero lo que quiero hacer hoy es ir un paso más allá y enseñarte cómo puedes desarrollar una aplicación desde su base, desde su concepción, hasta tenerla publicada en el mercado. Y para ello vamos a estar utilizando varias herramientas de inteligencia artificial, y puede que algunas que no lo sean, para tratar de acelerar al máximo el proceso desde el descubrimiento de la idea hasta su puesta en producción. Para ello vamos a seguir una serie de pasos claros. El paso número 1 va a ser el de la investigación. Vamos a tratar de plantear una idea, o si no tenemos ninguna incluso podríamos pedirle a la IA que nos proponga algunas ideas, y a partir de ahí vamos a hacer una investigación para descubrir cómo está el mercado en ese sector y dónde podríamos nosotros apalancarnos para marcar una diferencia y que nuestra aplicación pueda tener éxito. El segundo paso que vamos a hacer es diseñarla. Obviamente los programadores no solemos tener muchas habilidades de desarrollo, pero hoy en día hay herramientas que pueden ayudarnos. La tercera obviamente va a ser el desarrollo de la aplicación. En este caso no nos vamos a enfocar en que el código sea lo mejor posible, porque además, si todo sale bien, esto será un caldo de cultivo perfecto para un training gratuito que quiero ofrecer a finales de agosto. Y con bien me refiero a lo suficientemente mal para que el código no sea el mejor de los códigos, sino que lo que queremos es que funcione e ir lo más rápido posible a publicar nuestra aplicación. Y este será el último paso, el de publicar la aplicación. Si esto fuera desarrollo web, ya casi lo tendríamos hecho porque no hay ningún sistema que vaya a comprobar que nuestra aplicación cumple ciertas condiciones, pero estamos en el mundo del desarrollo de Android y por tanto tenemos que pasar por la Play Store, lo que implica mucha preparación previa. Así que si te interesa ver cómo desarrollamos una aplicación y la ponemos en producción en el menor tiempo posible, quédate porque empezamos. Lo primero que vamos a hacer, como te comentaba, es realizar una investigación sobre la aplicación que queremos desarrollar. Puede ser que tengamos una idea o puede ser incluso que pidamos a las inteligencias artificiales que nos propongan sus propias ideas. Para ello, la herramienta que considero más interesante es el Deep Research. El Deep Research lo tienes en muchas de las interfaces de inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Lo puedes encontrar prácticamente en todas, pero yo voy a usar Gemini porque la ventaja que tiene es que el Deep Research que utiliza en la cuenta gratuita es el más potente que tenemos también en las cuentas de pago. Por tanto, va a ser el que con más profundidad analice este tema. En cualquier caso, si estás pagando la suscripción de cualquiera de otras herramientas de inteligencia artificial, puedes usar el Deep Research de esa herramienta en concreto. ¿Pero en qué consiste esto del Deep Research? Pues en vez de nosotros pedirle algo y que la IA simplemente busque en su base de conocimiento y nos conteste, con muchos matices esto, lo que va a hacer es primero crearse un plan de acción para investigar en profundidad el tema, luego buscar un montón de fuentes online de las que nutrirse para tener una información actual y fidedigna, y luego nos va a generar un informe final con toda esa información. En particular, Gemini genera informes muy profundos y muy extensos, así que vas a tener un montón de información de base sobre la que empezar a trabajar. Como te decía, puedes utilizar Deep Research para buscar ideas. Por ejemplo, puede ser algo tan amplio como investiga cuáles son los nichos de mercado que todavía no están bien cubiertos por aplicaciones existentes y que podrían tener un éxito económico. Este prompt incluso te recomiendo que lo mejores con la propia inteligencia artificial. Es decir, que antes de empezar con el propio Deep Research, te vayas a Gemini o a cualquier otra inteligencia artificial, le pases tu idea, le expliques lo que vas a hacer para que de esa forma te haga un prompt más extenso en el que tenga en cuenta cosas que a lo mejor a ti se te están escapando, lo vayas depurando y una vez que tengas ese prompt bien preparado, se lo pases a Deep Research. Yo en este caso ya tengo una idea de aplicación que además vi en el canal de Ale Javi Rivera, así que por un lado le agradezco esa idea y por otro te animo mucho a que vayas a ver su canal. Está todo relacionado con inteligencia artificial a nivel de usuario y la verdad que yo aprendo muchísimo de él. Y te voy a explicar inicialmente en qué consistiría la aplicación que vamos a desarrollar. He buscado por ahí un ticket cualquiera de un restaurante. Imagínate que has ido a este restaurante con varias personas y que cada una de ellas quiere pagar lo que ha consumido. Normalmente el hacer estos cálculos no es tan sencillo porque tienes que ir eligiendo pues cuántos de cada uno has consumido, hacer la cuenta, extraerlo y puede ser un poco complejo. Entonces la idea de la aplicación es hacer que una inteligencia artificial lea este ticket, extraiga cada uno de los elementos, cuántas unidades tenemos de cada uno, el precio
y el importe total, y que de esa forma el usuario pueda ir seleccionando cada uno de los elementos y cuántas unidades de cada uno de ellos va a pagar, que le haga ese importe parcial para que la persona correspondiente sepa lo que tiene que pagar y luego ir restándolo del resultado final. De esa forma, de una manera muy sencilla, cada persona puede saber cuánto tiene que pagar de ese ticket. Como ves, la idea es relativamente sencilla, aunque, bueno, nos tenemos que conectar con esa inteligencia artificial para pasarle el ticket. Eso implica que tenemos que comunicarnos con el sistema de Android para recuperar una imagen o incluso para que permita hacer una foto. Y luego, una vez tenemos esa foto, pasársela a la inteligencia artificial, que la desglose, pintarla e ir realizando los cálculos. Además, como yo ya estoy pensando a futuro, aunque no la voy a monetizar en esta primera fase, porque si no se nos iría muchísimo tiempo el vídeo, en el futuro me gustaría integrarle anuncios para las cuentas gratuitas, que tenga un máximo de 5 usos mensuales la cuenta gratuita e incluirle un in-app purchase para desbloquear el que se quiten los anuncios y que tengamos más usos durante un mes. Esta segunda parte, como te digo, la voy a dejar de lado, pero lo que sí que voy a implementar es la versión gratuita con esos 5 usos máximos. Principalmente por seguridad, porque si la app funciona, a lo mejor la cuenta que voy a tener a final de mes de Gemini va a ser importante. Por tanto, queremos controlar eso en la medida de lo posible. Ya hablaremos de la IA después porque te voy a enseñar cómo puedes probarla y cómo puedes integrarla, pero primero nos vamos a centrar en la idea. ¿Vale? Entonces yo podría venirme a Gemini y decirle algo como esto. Quiero desarrollar una app Android y me gustaría que me ayudaras a estudiar el mercado, ver qué posible competencia hay y darme recomendaciones sobre cómo podría diferenciarme. La app consiste en una utilidad para ayudar a pagar la cuenta cuando varias personas quieren pagar cada una lo suyo. El usuario haría una foto al ticket, mediante ella se extraería cada plato y su precio y el precio total. Y el usuario podría seleccionar varios platos y estos automáticamente irían sumando al parcial. Se podría entonces dar a un botón de pagado y esto haría que se quedaran tachados y se restaran del total. Así hasta terminar con toda la cuenta. Esto es un prompt bastante sencillo, podríamos mejorarlo mucho, pero para que veas que Deep Research con poca información puede hacer muy buenas cosas. ¿Dónde está Deep Research? Lo único que tenemos que hacer es hacer clic aquí. Si aquí tienes seleccionado el Flash, selecciona el Pro. A nivel de investigación, en principio, va a ser más o menos igual, pero la generación del informe, aunque sea más lenta, va a utilizar el modelo más potente. Entonces, cuando nosotros enviamos esto, aquí cada Deep Research de cada herramienta puede funcionar un poco diferente. Yo te voy a enseñar cómo funciona en Gemini. Vamos a esperar aproximadamente 30 segundos, un minuto. Y aquí ya tenemos el plan para investigarlo. Si le damos aquí, nos dice, pues bueno, los pasos que va a hacer: analizar el mercado de aplicaciones móviles, identificar las principales aplicaciones competidoras, para cada competidor evaluar en profundidad sus funcionalidades, investigar el estado actual de las tecnologías de IA y OCR para el reconocimiento de texto, bueno, una serie de pasos que le van a permitir investigar todo esto. Una vez lo hemos revisado, si hay algo que no nos encaja, podemos darle a modificar plan. Si no se encaja, le damos a empezar investigación. Y esto, fíjate que lo que va a hacer es ponerse a investigar. Nos dice que mientras investigo que puede cerrar el chat y que me avisará cuando haya terminado. Esto, por ejemplo, si tienes la aplicación instalada en el móvil, te llegará una notificación. Aquí puedes ver el razonamiento de lo que va haciendo, los sitios que ha consultado, es decir, va a ir haciendo un paso a paso. No lo voy a dejar aquí porque esto tarda entre 15 y 30 minutos en función de la funcionalidad. Yo lo he visto tardar incluso una hora porque realmente hace una investigación profunda y que lleva tiempo. Así que me voy a venir a esta otra donde ya hice en su momento la investigación y fíjate lo que me genera. Me genera aquí un informe, análisis estratégico y plan de lanzamiento para una aplicación de división de cuentas impulsada por IA. Nos cuenta un poco el objetivo, la tesis central, cómo es la estructura del informe y por qué es un terreno que es interesante para desarrollar una aplicación, pero también exigente. Y al final, bueno, nos cuenta tendencias clave del mercado, el efecto Bizum. Aquí nos está recomendando que la aplicación pueda integrarse con Bizum para que la gente, si por ejemplo paga uno solo, que la gente pueda pagarle a esa persona, aunque no es el objetivo principal de mi aplicación, sino que el objetivo es que cada uno pueda con su tarjeta pagar la parte que le toque en el propio restaurante, pero podría ser un añadido extra a futuro. Y nos cuenta un poco, pues bueno, cómo podríamos hacer para que nuestra aplicación fuera competitiva y pudiera encontrar un hueco en el mercado. Los compara con otras aplicaciones que existen similares, cuál es su modelo de precios, etc. Y aquí nos cuenta cuáles son los 3 pilares interesantes que podríamos tener para diferenciarnos. Una experiencia de usuario inteligente y sin fricciones, la calculadora inteligente, diversión proporcional, características de engagement y retención.
Bueno, aquí hay muchísimo contenido. De hecho, luego esto te lo puedes exportar a un documento de Word, vamos, de Google Docs, por si te lo quieres guardar. Y fíjate que aquí tenemos un informe de 25 páginas. Esto es lo que suelen ocupar, 25 o 30 páginas los informes que genera. Son bastante profundos y con esto te puedes hacer una idea del mercado y de si realmente tiene sentido lanzar esa idea o no. Esto obviamente es una parte muy relevante y si de verdad quieres hacer dinero con esto, te recomiendo que profundices mucho. En mi caso, bueno, pues ya podría entender un poco si la aplicación en la que estoy planteando tiene sentido o no. Yo no tengo un objetivo muy claro de monetizar esto y por tanto tampoco voy a profundizar más aquí, pero fíjate que esto es un punto de partida muy interesante. Es verdad que también existen aplicaciones de IA exclusivamente para hacer este tipo de investigaciones, pero en este caso quiero llevarte por las herramientas gratuitas y que ya te pueden dar una muy buena base. Así que con esto ahora ya tenemos la idea, el informe incluso nos está contando qué funcionalidades podríamos tener. El siguiente paso va a ser la fase de diseño. En esta fase de diseño nuevamente nos vamos a enfocar en una herramienta de IA que también nos ofrece Google y que se llama Stitch. De nuevo, hay muchas herramientas diferentes. Stitch en realidad era otra herramienta que existía previamente que se llamaba Galileo, pero que Google la compró y la ha integrado en sus propias herramientas. En este caso también hablamos de una herramienta totalmente gratuita y que a golpe de prompt nos va a permitir diseñar nuestras aplicaciones. Por tanto, si te vas a stitch.withgoogle.com, te encontrarás una herramienta como esta, donde tenemos para añadir un prompt, podemos decirle si queremos desarrollar para móvil o para web y a partir de ahí nos generará un diseño. Tenemos dos modos, el modo estándar y el modo experimental. El modo estándar usa Gemini 2.5 Flash, que es más rápido pero menos potente, y luego tenemos este modo experimental con Gemini 2.5 Pro, que incluso le podemos pasar una imagen para inspiración. Imagínate que tú ya tienes una imagen de otra aplicación que se parece y quieres hacer algo similar. O que te lo has pintado en una servilleta y quieres que te convierta ese dibujo que has hecho a grandes rasgos en un diseño. Todo esto se lo podrías pasar al modo experimental. Yo el otro día diseñé esto con el modo experimental. Fíjate, le pasé un prompt bastante amplio porque fíjate, una vez que tú tienes toda esta investigación le podrías decir, vale, ahora hazme un prompt para pasarle a una inteligencia artificial que genera diseños para que sepa de qué pantallas consta mi aplicación y cómo debe ser cada una de ellas. Incluso le puedes decir, actúa como un diseñador experto en UI de Android y Material 3. Y esto, bueno, basado en toda la información que ha investigado y en el informe, nos generará un prompt que podemos usar para nuestra aplicación. Seguramente como este informe hablaba sobre temas de Bizum, etcétera, y yo no le he dado un contexto extra, nos va a sacar pantallas que no son exactamente las que queremos para mi aplicación, pero en el caso de que hubieras afinado más con este Deep Research, pues ya la propia IA o añadiéndole contexto extra podría saber exactamente qué es lo que quieres y generarte un prompt que le dé mucha más información al sistema de diseño. Yo lo que voy a hacer en este caso, como ya tenía más o menos el prompt de lo que queríamos, ¿no? Quiero desarrollar una app Android, etcétera, y podemos modificar un poco este prompt. Le voy a decir, quiero que generes un prompt para una IA que diseña interfaces de usuario. La app Android consiste en una utilidad para ayudar a pagar la cuenta a varias personas. El usuario haría una foto a un ticket y mediante la IA se extraería cada plato con su precio y el total. El usuario podría seleccionar varios platos y estos automáticamente irían sumando al parcial. Vale, aquí hay que añadirle con su precio el número de unidades por elemento y el precio total. Si yo ahora hago clic en enviar, esto me va a generar un prompt un poco mejor del que yo podría hacer para pasarle a la IA, ¿vale? Lo ha llamado, por ejemplo, Split Bill. Por ejemplo, vamos a mantener ese nombre para nuestra aplicación, descripción, pantalla de inicio, captura, un botón grande y claro para la cámara, escanear ticket, debe ser una interfaz minimalista, pantalla de escaneo y edición de la cuenta. Le vamos a añadir, quiero que el usuario solo tenga disponibles 5 peticiones al mes y que un contador le indique cuántos escaneos
le quedan para este mes. Aquí he tenido que cambiar un pelín el prompt porque se pensaba que le estaba pidiendo una imagen y me ha dicho que no podía editar imágenes, pero ahora ya lo tenemos. Vale, pantalla de escaneo y edición de la cuenta. Vale, la interfaz de mostrar una lista, pantalla de selección y pago. Vale, la pantalla 2 me la voy a saltar porque no quiero tener una pantalla intermedia donde editar. Eso podría ser una funcionalidad posterior y se podría hacer incluso en la pantalla final. Solo quiero las pantallas 1 y 3. Ignora la opción de editar. En este caso quería enseñarte cómo podemos ir preparando y editando un prompt para usarlo en otra parte de la IA. Usar IAs para generar prompts es una funcionalidad que muy poca gente utiliza, pero que la verdad es que es muy útil para afinar mucho. Vale, entonces ya tenemos las dos pantallas. Yo creo que con esto nos puede valer. Lo voy a copiar y me lo llevo a Stitch. Así que voy a crear aquí una nueva y en este caso vamos a utilizar el modo estándar. Le damos a generar diseño y vamos a ver lo que sale. Si no me gusta mucho, utilizaremos el previo que ya tenía y si este queda mejor, pues utilizaré este. Aquí ya me está desarrollando o diseñando las dos pantallas. No te voy a engañar, esta herramienta genera diseños que son bastante bonitos, pero que son todos muy parecidos. Por tanto, no esperes nada demasiado espectacular aquí. Pero bueno, esto hace su trabajo, nos permite seleccionar varios, ver el total, marcar como pagado, etcétera. Entonces, esto nos viene bastante bien. Esta es la que no me gusta demasiado porque fíjate que se nos queda aquí todo este espacio en blanco que tampoco aporta mucho. Mejor que el contenido estuviera centrado. Si quiero cambiar algo, le puedo dar a editar y decirle, en esta pantalla se queda demasiado espacio vacío. Sería mejor centrar los componentes. Y entonces nos va a volver a diseñar en principio exclusivamente esa pantalla. Nada, como ves no nos ha hecho mucho caso, pero bueno, la parte de centrarlo la podemos hacer nosotros posteriormente a nivel de código. Fíjate que aquí podemos cambiar algunas cosas para editar el tema. Me voy a ir al diseño anterior para que veamos las dos. Le podemos decir, por ejemplo, si queremos que el tema sea claro u oscuro. Yo en este caso lo voy a dejar en oscuro, aunque en principio lo ideal sería que funcionara en los dos temas. Y fíjate que podemos cambiar el color base. Aquí ahora mismo tenemos este verde, podríamos seleccionar el que quisiéramos, podemos seleccionar uno de los que tenemos disponibles aquí, por ejemplo el amarillo, definir también lo redondeados que son los elementos. En este caso los voy a mantener así porque así es el diseño de Material 3, por no tocar mucho, pero en realidad si queremos pues podemos retocarlo y aquí también podemos cambiar la fuente. Le voy a dar a Noto Serif, que en principio es la más parecida a la estándar de Google, y le vamos a dar a Apply Theme. Y esto lo que hará será rediseñar las pantallas pero con los nuevos colores y las nuevas configuraciones del tema. Y aquí lo tenemos con los colores cambiados. Esto obviamente lo podrías adaptar un poco a lo que necesitaras. Te quería enseñar también este ejemplo porque la aplicación que estamos haciendo es muy sencilla, pero yo por ejemplo en su momento diseñé esto para una posible aplicación que sea una tienda de productos de consumo electrónico y por ejemplo me hizo esto que está bastante bien, ¿no? Con la imagen arriba, las features, el precio, el botón de añadir al carrito. Entonces, bueno, que sepas que puede hacer cosas más complejas. Lo que pasa es que le hemos pedido explícitamente diseñar una aplicación sencilla. Fíjate que aquí, por ejemplo, también tenía la home, bueno, algo bastante estándar, pero que nos sirve como base para empezar a trabajar. Si te fijas, a mí el diseño de la versión que hice previamente me gusta un poco más, así que te recomiendo también trastear con la versión experimental. Sí que es verdad que aquí le planteé la opción del Premium, así que para futuro me podría venir bien. Aquí el banner que voy a añadir a futuro, aquí el número de escaneos, la verdad que queda un poco más bonito. Y aquí el detalle, que aunque inicialmente no le dije que había que podía haber un número de elementos para cada línea, luego sí que se lo dije aquí. Y fijaos, me diseñó esto, así que me vale perfectamente. No sé si va a ser sencillo de cada ticket sacar la información del lugar y la fecha, pero bueno, en principio lo vamos a mantener. En una aplicación real, si no consiguiéramos esta información, pues simplemente podríamos añadir valores por defecto o no mostrarlo o lo que sea. Una vez que tenemos esto, ahora ya es el momento de empezar a desarrollar. Para desarrollar una aplicación desde cero hay mil maneras, incluso una aplicación sencilla como esta la podríamos picar a mano, pero en este caso queremos basarnos en la IA para ser lo más rápidos posibles, independientemente del resultado del código, que es lo que hemos dicho. No nos interesa tanto la calidad del código, sino ser muy rápidos en el despliegue.
aquí puedes usar la herramienta que quieras. Yo en este caso voy a utilizar Cursor porque es la que estoy pagando ahora mismo, pero si te atreves te puedes ir a las versiones Canary de Android Studio e incluso utilizar el modo agente de Android Studio, lo que prefieras. Así que lo primero que voy a hacer es crearme un nuevo proyecto en Android Studio con una actividad vacía y la vamos a llamar Split Build, como nos había dicho el prompt que habíamos generado. Obviamente aquí tendrías que buscar el nombre que más te interese. Le damos a finalizar y esto nos creará nuestra primera aplicación base. No quiero que toda la estructura me la genere Cursor porque seguramente utilizará estructuras antiguas. Yo le voy a integrar el control de versiones porque quiero ir guardando en cada paso y es algo que te recomiendo que hagas encarecidamente si estás trabajando con IA. Y aquí le voy a pasar todo esto al primer commit y lo vamos a llamar Initial Commit. Una vez que tenemos esto, lo vamos a ejecutar por primera vez si quieres. Aquí lo tenemos y lo que vamos a hacer ahora es abrir Cursor. En Cursor abrimos la carpeta correspondiente y con esto podemos empezar a trabajar. Yo aquí te recomiendo, si no lo tienes, que instales la extensión de Kotlin, simplemente para que te coloree de forma un poco más adecuada el texto, pueda detectar alguna cosilla, pero vamos, en general no vamos a trabajar aquí. Lo único que queremos es poder utilizar el agente para generar nuestro código, pero a partir de ahí los últimos pasos los daremos en el Android Studio. Entonces ahora le tenemos que pedir a Cursor que vaya generando cada una de las pantallas. Entonces vamos a pedirle que desarrolle la primera. Para ello tenemos un par de formas de hacerlo. La primera es venirnos aquí, seleccionar una de las pantallas y decirle que nos muestre el código. El código es código HTML, obviamente, y por tanto le tendríamos que pedir que nos lo transforme a código de Android. En este caso, lo que voy a hacer es simplemente copiar la imagen, copiar imagen, y me voy a Cursor, y aquí ya tiene la imagen de base para trabajar. Le voy a dar un poco de contexto sobre lo que estamos trabajando, porque ahora mismo estamos trabajando en un lienzo en blanco, y Cursor se va a liar bastante si solo le damos esto. Así que le voy a dar toda esta información. Le voy a decir, estamos desarrollando esta app. Te he pasado el diseño de la primera pantalla. Vamos a centrarnos ahora mismo solo en la pantalla 1. Luego, más adelante, trabajaremos en la pantalla 2. También le quiero decir que cada vez que termines de implementar una parte, ejecuta compile Kotlin debug la tarea Gradle para comprobar que tu código no tiene ningún fallo. Esto es porque en Android falla bastante, especialmente en la importación de los elementos. Cuando trabajamos con Compose hay que importar muchísimas cosas y casi siempre se olvida de algo. Así que esta es la mejor forma de que el código que nos dé al menos compile. Te paso la descripción del proyecto y vamos a darle a Enter. Entonces ahora ya está empezando a trabajar, nos da un plan de implementación, crear el composador principal para la pantalla de inicio, añadir el contador de escaneos restantes, botón escanear ticket grande y centrado, estilizar siguiendo Material Design y opcional añadir el icono de ajustes arriba a la derecha como en el mockup. Vale, me he inventado un poco cómo se llama, le he dicho compile Kotlin debug, es compile debug Kotlin. ¿Quieres que el contador de escaneo sea una variable local para la demo o ya lo conectamos a un viewModel para simular lógica real? Incluimos el icono de ajuste desde el principio. De momento que sea una variable local y no queremos icono de ajustes. Listo, adelante. Vale, aquí ya está trabajando, está echando un vistazo a la main activity, está buscando dónde está implementado el tema y leyendo los ficheros correspondientes, el de colores, y ahora parece que está empezando a trabajar sobre la main activity. Vale, y aquí ya vemos cómo nos está generando el código, va a tratar de compilarlo y sorprendentemente parece que ha compilado a la primera. Vamos a verlo, lo ejecutamos, vale, y aquí tenemos nuestro botón de escanear ticket. Si le damos, vemos cómo van bajando el número de escaneos y cuando se acaban nos quedamos sin ellos. Perfecto, vale, pues esta pantalla principal está más o menos funcionando. Hay algo que no me gusta mucho, que es estas barras de aquí arriba y aquí abajo, pero esto es simplemente porque no estamos manteniendo el tema de la aplicación. Por tanto, de momento, para ir rápido, como hemos dicho, queremos lanzarlo lo antes posible, vamos a aplicar solo el tema oscuro, que siempre nuestra aplicación esté en tema oscuro. Y ahora ya, nuestra aplicación, independientemente del tema del dispositivo,
se mostrará en oscuro. Muy bien, pues vamos a guardar esto en un commit. Podemos incluso generar el commit. Vamos a pasar todos estos archivos. De hecho, voy a hacer otro commit aparte para que no se me junten con los cambios, que estos son archivos que van en el .idea y de hecho se los voy a incluir al initial commit. Y aquí vamos a crearnos incluso el commit con IA y nos cuenta un poco que está introduciendo la home screen con el contador y el botón. Una cosa que mi talk me impide dejar así es el tema de los colores. Así que le voy a pedir que no aplique ningún color a la pantalla y que los deje por defecto. Así que le voy a decir, quita todos los colores, que use los que haya por defecto en el tema. Y de esa forma ya también podríamos utilizar aquí el eSystem in Dark Theme. Volvemos a ejecutar y aquí ya lo tendríamos utilizando los colores del tema. Vale, entonces hacemos commit de estos cambios y ya lo tendríamos. Nuestro siguiente paso va a ser implementar la funcionalidad de seleccionar un ticket o de hacer una foto. Así que le digo, seguimos con la funcionalidad de seleccionar el ticket. Utilizará las funcionalidades del sistema de Android para hacer una foto o seleccionar del sistema de archivos. Para esta primera versión de la aplicación me voy a centrar exclusivamente en que se pueda coger un ticket haciendo una foto en la cámara. Más adelante podríamos incluirle el que lo coja del sistema de ficheros. Pero lo habitual y el flujo más sencillo en una aplicación de este tipo es que lleguemos, cojamos el ticket, le hagamos una foto y a partir de ahí trabajemos con el listado de elementos. Así que en vez de hacer una foto o seleccionar el sistema de archivos, le vamos a hacer para hacer una foto. Voy a ser estricto y le voy a decir, no quiero que implementes la cámara en nuestra app, sino que lances un intent para que la cámara se muestre y nos devuelva la foto que ha hecho el usuario. No quiero complicarme la existencia con que la cámara esté en nuestra aplicación porque lo único que necesitamos es la foto para luego pasársela a la IA. ¿Vale? Ha buscado cómo lanzar un intent para capturar una foto en internet, así que bueno, de aquí entiendo que habrá encontrado información y aquí nos dice lanza un intent de captura de imagen usando el Activity Result Launcher, recibe el resultado de la foto. En Compose puedes usar Remember Launcher for Activity Result y añadir un Activity Result Launcher en tu Main Activity para capturar una foto. ¿Quieres que la foto se guarde en almacenamiento interno temporal o prefieres que pida permisos de almacenamiento externo? Almacénalo solo si nos hace falta porque lo único que vamos a hacer es luego pasárselo a una IA y no lo necesitamos para nada más. Y le voy a decir, prefiero que lo integres en Compose, porque como está dando aquí la opción de hacerlo directamente en la Main Activity, por afinarlo un poco. ¿Vale? Aquí ha implementado, pero algo le ha fallado y entonces está intentando reconfigurarlo. Y ahora ya sí parece que le compila. Vamos a ver cómo va. Básicamente compila porque nos ha roto la Main Activity entera. Esto a veces pasa y no pasa nada, por eso estamos haciendo los commits. Simplemente volvemos al estado en el que le pedí esto, Restore Checkpoint, Continue, y en este caso le voy a pedir específicamente que utilice Cloud 4 para que sea un poco más estricto y un poco más con el thinking, llegue un poco a una mejor conclusión. Así que le vamos a dar a enviar, a terminar de trabajar, está compilando, vale, entonces ahora en principio ya debería estar recuperando la foto y los próximos pasos sería conectar la foto con el procesamiento de IA e implementar la pantalla 2. Así que nos venimos aquí, vemos que ha añadido la parte del capturar la foto con el Remember Launcher for Activity Result, con el Take Picture Preview y en el caso de que capture la imagen le pasaríamos por aquí la foto. Vale, muy bien. Lo voy a ejecutar para ver cómo vamos. Le vamos a dar a escanear ticket. Esto efectivamente nos está lanzando la cámara. En este caso estoy en la cámara del emulador, así que van a salir cosas un poco raras, pero el caso es que ha capturado la foto correctamente. Las próximas pruebas, una vez que ya lo queramos conectar con la IA, lo voy a hacer con un dispositivo real para poder hacer una foto a la pantalla y coger alguno de los tickets que hemos visto previamente, pero de momento hasta aquí nos vale. Voy a volver a hacer commit, aquí lo tenemos, y nuestro siguiente paso va a ser conectarnos con la IA. Para esto nuevamente hay muchísimas inteligencias artificiales, puedes investigar lo que quieras, profundizar, probar unas, probar otras. Yo me voy a centrar en una que sé que es muy barata y que hace la tarea. Y en este caso es Gemini Flash Lite. Es una versión de Gemini 2.5 que ha salido muy recientemente, pero que es
muy eficiente en costes, muy rápida y para lo que tenemos que hacer nos va a servir de sobra. Antes de lanzarnos a probarla como locos, lo que vamos a hacer es entrar en aistudio.google.com y aquí, en los modelos, vamos a elegir el Gemini 2.5 Flashlight Preview. Es una preview del 17 de junio, pero que perfectamente se puede usar en producción. Al final casi todos los modelos de Gemini están casi siempre en preview. Y lo que nos permite es un modelo multimodal y que también piensa, es decir, tiene un modo de thinking. Le podemos añadir aquí un archivo, podemos grabar audio, podemos coger de la cámara, pasarle un vídeo de YouTube, es decir, tiene un montón de contextos diferentes que se le pueden añadir a este modelo. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, el mismo ticket de antes y le podemos decir aquí, extrae los ítems de este ticket, el número de ítems por línea, así como la suma total. Le damos a Run y fíjate que aquí los tenemos. 7 por 1,90, 3 por 3,75, suma total, lo que sea. Pero claro, esto si a nosotros nos lo pasa la IA, nos va a ser muy incómodo trabajar con ello, porque no sabemos ni qué texto nos va a pasar por aquí, ni qué información nos va a venir, cómo nos va a venir estructurada, etc. Para ello, lo que podemos hacerle es pedirle que la salida sea estructurada. Simplemente haciendo esto, si volvemos a ejecutarlo, vamos a darle a Rerun this turn, ahora nos está devolviendo un JSON. Aquí hemos mejorado mucho, pero claro, ¿qué pasa con esto? Que este JSON, cada vez que lo lancemos, puede tener una estructura totalmente diferente. Así que, tanto en la API de Gemini como en la mayoría del resto de APIs, podemos decirle cuál es la estructura que queremos para nuestro JSON. Le podemos dar aquí a editar y le podemos decir que nos añada properties. Lo podemos pasar aquí por código directamente, indicándole el objeto del esquema de OpenAPI, o si no, en el editor visual también lo podemos hacer de forma muy sencilla. Vamos a tener un listado de ítems que va a ser de tipo array y dentro no va a ser un array de strings, sino que va a ser un array de objects. Esto nos permite añadirle una property anidada donde le indicamos cómo va a ser este objeto. Pues tenemos, por ejemplo, el name, le podemos añadir el count también para que nos diga el número de elementos, esto es de tipo number, incluso de tipo integer, y le podemos añadir price per unit. Esto le da la información de que lo que queremos es el precio por unidad. Gemini será capaz de, si no está desglosado, pues hacer la división, etcétera, y le decimos que esto es de tipo number. Y finalmente le añadimos otra property que sería el total, que también es de tipo number. Le damos a salvar y ahora lo volvemos a ejecutar. Fíjate que ahora ya tenemos una estructura un poco diferente. Tenemos la cuenta 7, el nombre y el precio por unidad, cuenta 3, Coca-Cola 0 en este caso, precio por unidad, etc. Si nos fijamos aquí, podemos ir viendo que es correcto. No lo vamos a comprobar todos, pero sí que hay una cosa que no me gusta, que es que en la cuenta no nos identifica un 1 cuando es 1. Esto lo podemos forzar aquí indicándole que la cuenta es obligatorio. De hecho, en cada uno, tanto el nombre como la cuenta como el precio por unidad debería ser obligatorio y el total también y por tanto el número de ítems también. Queremos que toda la información aquí sea siempre obligatoria. Lo vamos a volver a ejecutar y ahora en los que no nos indica nada nos pone que es un 1. Fijaos que como esto es una IA, en realidad puede hacer inferencias con la información que le damos. Aquí en ningún sitio hay un 1, pero da por hecho que si no pone nada es porque la cuenta es 1. Luego aquí podemos configurar esto un poco más, dándole un poco de tiempo de pensamiento, lo que va a hacer que pueda dedicar más tiempo a entender la información que le hemos pasado para luego darnos resultados más afinados, ¿no? Cuanto más le apliquemos de tiempo de pensamiento, más número de tokens gasta y por tanto el coste también va a ser mayor. Fijaos, aquí la cuenta de tokens de esta petición han sido 1188. Estamos hablando de que 1 millón de tokens de entrada nos cuesta 0,10 y 1 millón de tokens de salida nos cuesta 0,40. Así que imaginaos el coste absurdo que nos está costando esto. Así que yo personalmente, y como esto lo probé el otro día, te lo puedo decir, pero si no, pues tendríamos que probar con un montón de tickets diferentes y ver qué es lo que va encajando. Yo sí que le aplicaría aquí una pequeña etapa de pensamiento y como le podemos aplicar también cuánto queremos que piense, yo el otro día probando con unos 1024 tokens tenemos de sobra para que algunos casos un poco más edge, un poco más complejos, acabe de detectarlos correctamente. Vamos a ejecutarlo una última vez para ver que el resultado que esperamos es correcto. Aquí podemos ver incluso cuál es la cadena de pensamiento que ha utilizado y podemos ver aquí el resultado que intuyo que obviamente será correcto. Perfecto, pues con esto ya podríamos configurar la IA en nuestra propia aplicación. Para ello, lo que podemos hacer es darle aquí a este símbolo para que ya nos dé el código que tendríamos que utilizar. Aquí lo tenemos
en unos cuantos lenguajes. Vamos a elegir Kotlin, por ejemplo, que esto nos puede venir muy bien. Y aquí le está indicando información de pues, que necesitamos Firebase, la dependencia de Firebase, etc. Bueno, yo aquí le voy a dar a copiar, me lo voy a traer a Cursor y le voy a decir, vale, ahora lo integramos con la IA. Te paso el código que me ha generado AI Studio para que tú lo termines de integrar. Tengo una sospecha muy alta de que esto no va a funcionar a la primera, pero bueno, a ver si nos sorprende. Fíjate que está haciendo un listado de pasos de lo que tiene que hacer. Esto es algo bastante nuevo de Cursor y ahora va a ir con cada uno de los pasos. Primero configurar Firebase Studio en el proyecto, luego nos va a añadir la dependencia en el build.gradle, después crear la clase TicketProcessor para procesar las imágenes, integrar el procesamiento, etc. Bueno, vamos a ver qué nos hace. En algún momento me tiene que pedir a mí la configuración de Firebase, ¿vale? Se lo está inventando el Google Services.json. Este me lo tendré que descargar yo de Firebase. Está creando una clase TicketProcessor que es la que se va a encargar de trabajar con la IA. Y ahora lo va a integrar en la pantalla de la home. Vale, está teniendo problemas obviamente con las versiones. Estas cosas son las que siempre complican bastante. Está buscando la dependencia. Versión 2024, no sé por qué. No sé si no es consciente del año en el que vivimos. En estos casos hay veces que merece más la pena parar a la IA y hacerlo a mano. Y probablemente este sea uno de los casos, pero bueno, vamos a darle una última oportunidad. Ha tardado un buen rato, pero ha conseguido encontrar la información en internet y compilarlo. Aquí nos está contando un poco todo lo que ha hecho y necesito configurar con el Firebase real. Así que en mi caso voy a hacer ahora esa parte. Le voy a poner en modo ask y le voy a pedir, le voy a poner en auto para que no me consuma muchos créditos, qué tendría que hacer para conseguir ese fichero JSON de Firebase. Indícame el paso a paso. Vale, y aquí me está contando acceder a la consola, crear un nuevo proyecto, usar uno existente, añadir la app de Android al proyecto, introducir el nombre del paquete exactamente como está en tu app, opcional esta parte, si vas a usar autenticación o notificaciones, en este caso no es la situación, y descargar el Google Services. Así que vamos a seguir los pasos, nos vamos a la consola de Firebase, vale, pues entonces vamos a crear un proyecto nuevo en Firebase, indicamos el nombre del proyecto, split build, continuamos, habíamos puesto junto split build, vale, le habilitamos Gemini en Firebase, habilitamos Analytics, bueno, esto me da un poco igual. Vale, en realidad no voy a hacer esta parte de Analytics, que si no me va a complicar más la configuración. Está generándonos nuestro proyecto en Firebase, vale, continuamos. El siguiente paso que nos decía era que agregáramos una aplicación. En nuestro caso Android, tenemos que poner el nombre del paquete, que en mi caso es IODevExpert Split Build, y el sobrenombre de la app y la configuración de la firma SSH los ignoramos, y aquí tenemos nuestros Google Services.json. Lo descargamos, lo guardamos donde nos ha dicho, que es dentro del app, donde lo tenemos el otro, que lo sobreescriba, reemplazar. Y muy importante que no se nos ocurra subir este archivo, especialmente si el repositorio va a ser público. Así que nos vamos al git ignore, en este caso el de application, y le decimos que no incluya Google Services.json. Con esto, en principio, debería funcionar. Vamos a probarlo con el dispositivo real. Lo seleccionamos aquí del desplegable y sincronizamos. Vamos a ver cómo está haciendo ahora para mostrar los resultados, porque si no los está mostrando en ningún sitio, lo ideal sería añadirlos en un log o un breakpoint para que podamos ver el JSON. Aquí tenemos el Processing Result. Vale, nos lo está mostrando directamente en la UI. Ejecutamos. Ten en cuenta que integrar esto con Firebase tiene un coste, por si lo quieres probar en tu propia aplicación, que sepas que los costes del uso de IA se te van a cobrar. Aquí tenemos nuestra aplicación, le damos a escanear ticket. Esto me abre correctamente la cámara. Yo creo que así está legible. Vale, y fijaos, lo que me falta, que esto creo que no me lo había comentado Cursor o lo he ignorado yo. No, yo creo que aquí no me lo ha indicado, es que para utilizar el SDK de Firebase AI necesitamos Vertex AI configurado en la API de Firebase. Incluso me da aquí la URL, aunque yo creo que va a ser más fácil venirnos aquí. Voy a terminar de configurar esto, ir a la consola y en algún sitio aquí seguro que tenemos la parte de IA. Tenemos AI Logic y GenKit. Me imagino que será AI Logic. Yo creo que esto lo han renombrado recientemente, porque fijaos que aquí pone lo del Vertex AI, aquí pone lo de AI Logic. Así que le vamos a dar a comenzar. Ah, mira, aquí lo tenemos. Vertex AI, Gemini, comenzar a usar esta API, tenemos que actualizar el plan de usos, integrar una cuenta de facturación y ponerle un presupuesto. Vamos a ponerle 10 euros, por ejemplo. Esto dice que recibiremos correos cuando lleguemos a los 5 euros y a los 9. Vale, vinculamos la cuenta y listo.
Ahora ya tenemos el plan de pagos, habilitamos las APIs y esto, bueno, información sobre cómo se utiliza la IA para poder optimizarla. Le damos a continuar y en principio ya lo tendríamos. Al final, por si estás siguiendo los mismos pasos, he tenido que habilitar la API de Gemini Developer, que parece que es la que está usando el código que nos ha generado el cursor en vez de la de Vertex AI. Así que de momento vamos a utilizar esta. Vamos a escanear el ticket, le damos a aceptar. Aquí nos dice que ha capturado bien la foto, que la está procesando y que el resultado son 23,5. Aquí hay algo que no parece estar funcionando correctamente. Vale, fíjate que es que aquí hay muchas cosas que no está haciendo correctamente. Por ejemplo, no le está pasando el formato de los tickets, además se está inventando el resultado. Vamos, que está haciendo muchas cosas que están mal. Quizá ya que todo está funcionando bien, pero que estos datos son de mock, vamos a hacer un commit para continuar a partir de aquí, porque parece que la petición sí la está haciendo, está devolviendo correctamente. Y estamos integrando la IA para el procesamiento de tickets, ¿vale? Y viendo que lo que le pasa es que el propio código de Kotlin que le hemos pasado no es como el de Python, que fíjate que sí que permite identificar el esquema, sino que en Kotlin parece que la API de Firebase todavía no soporta esquemas. Entonces nos dice que vayamos a ver esto. Parece que la página no existe, pero buscándola lo tenemos por aquí. Estamos trabajando con Gemini Developer API. En Kotlin podemos pasarle el JSON esquema de esta forma. Vamos a explicárselo a Cursor y a ver si nos lo implementa él. Además, no has implementado el esquema. Parece que la API de Firebase todavía no lo soporta totalmente, pero se puede hacer de esta forma. Le pasamos esto. Te voy a pasar también la implementación en Python para que saques de ahí la estructura de nuestro esquema. Parece también que la parte de thinking no está todavía implementada en Firebase. Bueno, hay aquí algunos pequeños handicaps, pero esperemos que en general funcione. Vale, vamos a pedirle que nos modifique estas cosas. Vale, vamos a ver qué nos genera. Me dice, ¿quieres que empiece por añadir la dependencia de serialización y actualizar las data classes y el esquema? ¿O prefieres que pase primero el snippet de cómo quedaría el esquema en Kotlin? Puedes seguir el orden que prefieras. Vale, no está terminando de hacer las cosas porque se me ha olvidado aquí volverlo a cambiar a modo agente. Así que lo voy a volver a cambiar y le voy a decir OK. Bueno, dice que está aquí teniendo un pequeño lío con las versiones de serialización, etcétera. Así que voy a ver qué es lo que ha hecho realmente. Vale, ya lo he solucionado. El problema estaba en que esta versión de Kotlin no era compatible con esta versión de serialización. Así que después de ello, le he pedido que haga los cambios, que lo compile y ahora el proyecto ya compila correctamente y nos ha cambiado aquí algunas cosas. Hay que tener cuidado porque había visto que aquí me había modificado la versión del modelo que estábamos utilizando y además le he quitado del prompt el que la estructura de vuelta tenga que ser de cierta forma porque ya se lo estamos diciendo en el JSON esquema. Y ahora ejecutamos esto y escaneamos el ticket. Ya lo tenemos aquí, le damos a lanzar. Veremos que en unos pocos segundos nos procesa el ticket. Si nos vamos a ver el ticket, vamos a ver cosas un poco raras. Por ejemplo, nos dice que hay 3 unidades de pan. Si nosotros nos vamos al ticket vemos que hay 7. Sí que está cogiendo bien, bueno, casi bien el precio. Luego está la Coca-Cola, que tiene aquí 2. Aquí aparecen 3. El agua, aquí 4. Aquí aparecen 4, en este caso sí, pero por ejemplo se ha saltado la caña. Mi sospecha es que con solo la preview que le estamos pasando, la imagen es tan pequeña que no es capaz de extraer toda la información que necesita. Así que nos vamos a tener que guardar la imagen completa y luego utilizar esa imagen de alta calidad cuando se la enviemos al backend. Así que le vamos a decir eso. Aquí si nos vamos a la main activity, le podemos decir, pasándole esto de como contexto, creo que la imagen en preview es tan pequeña que la IA no es capaz de leerla correctamente. Podemos cambiar al contrato de Take Preview, que sí que guarda la imagen, o al menos sí que tiene una imagen completa. Así que vamos a ver, nos va a decir lo que hay que cambiar, vamos a decirle que sí a esto. Vale, y vamos a ver si esto ha mejorado el reconocimiento. Vamos a ejecutarlo, le damos a escanear, escaneamos la imagen, la enviamos, esto empieza a procesar con IA. Vale, ya lo tengo funcionando, pero te cuento, porque he tenido que hacer algunos cambios extra. El primero es utilizar el modelo más potente de Gemini porque los otros dos están fallando. Mi impresión es que como no puedo configurar el tiempo de pensamiento que tienen, algunos no tienen el suficiente. Fíjate que por defecto el flashlight no usa el thinking
y el flash decide cuánto utiliza y podría ser cero. Y por tanto aquí estoy trabajando en un ámbito en el que no sé muy bien qué es lo que está ocurriendo con el tiempo de pensamiento. Así que lo que he tenido que hacer es activar el Pro y el Pro ahora sí recupera correctamente todo esto. Cuando las APIs de Firebase lo permitan, lo ideal sería tender a utilizar el Flashlight con un budget de thinking adecuado para que siempre extraiga correctamente esos valores. En cualquier caso, ya tenemos aquí toda la parte del JSON y la estamos recuperando correctamente. Otra cosa que he tenido que hacer es crear un bitmap escalado, es decir, el bitmap que nos está llegando de la cámara es demasiado grande y me estaba lanzando excepciones de que no conseguía terminar de hacer las peticiones. Supongo que porque el tamaño del bitmap era muy grande. Así que lo que he hecho ha sido hacerlo más pequeño y de esa forma ya funciona correctamente. Vale, ahora lo que quiero es que me almacene el número de veces que se ha utilizado la funcionalidad. Lo queremos limitar a 5 al mes y le voy a pedir que me lo almacene utilizando Datastore. Vale, ya lo tengo. Almacena ahora el número de veces que se ha utilizado la aplicación mediante Data Store. Puedes, por ejemplo, la primera vez que se carga la aplicación, almacenar la fecha para que de esa forma, cada vez que se abra, se compruebe si ya ha pasado un mes con el objetivo de actualizar el número de escaneos restantes. Luego habrá otro valor que identificará cuántos quedan y que se reseteará a 5 cada mes. Vale, entonces esto ha añadido un scan counter. Necesito hacer un sync que tiene el data store con la fecha de primer uso, el número de escaneos que quedan, una función que inicializa o resetea si es necesario y está usando aquí algunas APIs que no se permiten hasta el nivel de API 26 y el actual es 24. A mí en esta aplicación me da un poco igual mantener versiones antiguas, así que le voy a subir la versión mínima y ya está, pero si no tendríamos que mejorar ese sistema para que dé alternativas para las versiones 24 e inferiores. Y luego, pues bueno, una serie de preferencias. Tenemos para decrementar el número de escaneos, obtener el número actual de escaneos, aunque parece que no se está usando. Y con esto ya, en principio, mantendría el número de escaneos entre sesiones. Esto realmente en una aplicación real no podríamos dejarlo así porque el usuario simplemente con borrar los datos de la aplicación ya podría resetear el número de escaneos y por tanto seguramente tendríamos que hacerlo a través de una API, tendríamos que tener login de usuarios, etc. Esto ya es lo que nos interesa a nosotros para validar la idea inicial. Entonces ahora me quedan 5 escaneos, está procesando y cuando acaba nos lo baja a 4 escaneos. Si yo cierro la aplicación y la vuelvo a abrir, veré que me sigue manteniendo esos 4 escaneos. Así que, perfecto, ya tenemos la implementación de esta parte también. Así que le damos a commit y en este momento ya solo nos faltaría hacer la pantalla de detalle. En este caso, como ya no nos tenemos que integrar con nada, en principio no debería darnos mucho trabajo. Vale, pues ahora que tengo esta respuesta, lo que voy a hacer, en vez de estar todo el rato llamando a la IA, lo que me va a consumir dinero y tiempo, sobre todo tiempo ahora que quiero ir rápido, es que cuando le demos a escanear ticket, da igual la foto que tome, va a devolver siempre el mismo valor. Entonces le voy a decir, crea una variante del ticket processor o incluso un flag en el mismo que me permita saltarme la parte de llamar a la IA y devolver siempre este JSON. Voy a formatear el JSON un poco porque no se ve muy bien. En una página como esta de JSON Formatter le doy a procesar, ¿vale? Que me lo devuelva aquí bien formateado, lo copio y ahora sí esto tiene mejor pinta. Vale, al final lo que va a hacer es añadir un flag. Obviamente este código es horrible en todos sus aspectos. Me da hasta vergüenza el implementar y el subir esto, pero nuevamente nuestro objetivo, lanzarlo al mercado y ver si funciona. Ya más adelante tendremos tiempo de mejorarlo y de hecho, como te decía, haremos un entrenamiento a finales de agosto del que ya te daré más información. Estate atento al vídeo de la semana que viene porque ahí es donde te contaré cómo vas a poder participar y ahí mejoraremos inmensamente este código para que sea un código que realmente pueda escalar de forma adecuada. Vale, ya lo tenemos funcionando. Cuando inicializamos el ticket processor podemos poner el useMockData a true o a false. Entonces en el main activity
donde se llama el ticket processor, ya tenemos el use mock data a true. Entonces ya puedo ejecutar esto, escanear ticket, la foto me da igual, lo ejecuto y ya lo tenemos. Parece que cuando usa mock data está añadiendo un pequeño tiempo, aún así. Vamos a ver dónde lo está usando. Si usa mock data, vale, hace un delay de 1500 y luego tira de ahí. Vale, perfecto. Vamos a hacer un commit. Bueno, ahora vamos a seguir avanzando y lo que le voy a pedir es que cree la pantalla de detalle donde el usuario podrá seleccionar los ítems, pero que ahora mismo lo único que quiero es que haga la implementación de la navegación y que llegue el ticket data a la pantalla de detalle. Para ello, en esta ocasión, por ir rápido, lo vamos a almacenar en una variable global. Nuevamente, esto no es lo ideal, pero queremos tener algo rápido. Así que ejecutamos. Vale, y en principio ya ha terminado, así que vamos a sincronizar, ejecutamos y le vamos a dar a escanear ticket, escaneamos lo que sea, vale, y esto nos lleva a la pantalla de detalle, donde parece que ya nos ha implementado algo. No se acerca mucho a lo que queremos, pero bueno, nos vale para ver que estamos llegando al total de la cuenta y que podemos volver. Vale, perfecto. Pues vamos a integrar esto en los cambios y ahora sí le vamos a pedir que nos implemente el detalle, pero con la pantalla que teníamos previamente. Para ello me vuelvo a Stitch, copio la imagen, la pego en cursor y le voy a decir, vale, la pantalla de detalle lo que tiene que hacer es permitir seleccionar elementos del ticket y hacer una suma parcial para que cada persona sepa lo que tiene que pagar. Una vez que esa persona haya pagado, se le podrá dar al botón de marcar como pagado y los elementos pagados se tacharán o se pondrán desactivados y se restarán de lo que falta por pagar. Puedes ver el diseño en la imagen. Mantén los colores del tema actual. Ignora los del diseño. Se me olvidó decirle que ignore la cabecera. Ignora el header con el nombre del restaurante y la fecha, ya que esa información no la estamos extrayendo. Ahora sí. Bueno, y aquí nos ha hecho esta implementación, que la verdad que no se parece especialmente a la que teníamos en el diseño. Si volvemos al diseño, veremos que es un poco diferente. Aquí no aparece, bueno, sí que aparece el total seleccionado por aquí abajo, pero el botón de volver este me sobra bastante. Podemos seleccionar varias cosas. Si llegamos al máximo de una fila, se desactivan los botones, así que en ese aspecto está funcionando bien. Puedo elegir varios. Cuando le doy a marcar como pagado, se van aquí abajo. Ha quitado una caña y en principio quedan dos. Si quito las dos y por ejemplo quito dos de pan, se van y nos quedan 5 de pan. Las cañas ya no están, se han ido aquí abajo. Así que en ese aspecto sí que funciona bien. La verdad es que aquí nada que objetar. Lo que no me gusta es este botón de volver. Le voy a decir que me lo quite y que lo añada en la top-up bar. Vale, y ahora parece que tiene esto mejor pinta. Cuando seleccionamos varios, le podemos dar a marcar como pagado y se quitan de la lista y se quedan marcados en la parte inferior. Y así podríamos continuar con cada uno de ellos. Fíjate que en este solo queda uno y ya en vez de ponerme los botones me sale el check, donde podría terminar de pagarlo. Estupendo, pues vamos a aceptar esta implementación como válida. Obviamente hay muchas cosas que mejorar y podrías dedicarle todo el tiempo que quieras a depurarlo. Lo último que sí que voy a hacer es extraer las cadenas de texto para que lo podamos traducir a varios idiomas. Aquí tenemos algunas cosas en español, otras en inglés. La verdad que está bastante mal todo esto, así que le voy a pedir que extrae las cadenas de texto en home screen y receipt screen a strings.xml, que este sea el archivo con las cadenas en inglés y luego crea otro para el español con las traducciones. Y aquí tenemos ahora los strings en inglés y en español. Aquí lo que nos recomienda es que usemos el icono de 3 puntos en vez de 3 puntos reales, o bueno, el carácter, sí que se lo vamos a cambiar. Y nuevamente hacemos un commit y con esto ya acabaríamos la parte de implementación. Bueno, pues ya tenemos nuestra aplicación desarrollada y lista para ser publicada. Entonces tenemos que seguir los pasos para publicarla en la Play Store. Pero antes de llegar hasta ahí, si te das cuenta, nos hemos olvidado de un detalle muy importante, que es el icono de nuestra aplicación. Así que lo primero que vamos a hacer es utilizar inteligencia artificial para crear un icono, un logo, que pueda servir para nuestra aplicación. Entonces, en mi caso voy a seguir usando Gemini como he hecho hasta ahora y le podemos pedir algo como esto.
En realidad puedes usar cualquier inteligencia artificial que genere imágenes. Yo, por seguir con una que puedes utilizar de forma gratuita, voy a utilizar esta. Y nos dice aquí, quiero que me diseñes un icono minimalista para esta aplicación, y le estoy pasando la descripción de lo que hemos hecho previamente. Entonces le damos a enviar y esto nos generará una imagen. Tras el razonamiento del 2.5 Pro se pone a generar la imagen y esto es lo que tenemos. Podría ser una opción, esta imagen clara con un fondo oscuro. La verdad que no me gusta demasiado, así que lo que podemos hacer es o bien descargarla si queremos tener varias opciones, o si no, le damos aquí a rehacer y nos generará una nueva. Vale, otro ejemplo que tampoco encaja nada bien, que además tiene textos y cosas así y no es demasiado interesante. En uno de los intentos me creo esta, que me parece lo suficientemente intuitiva y bonita para nuestra aplicación. Y luego, como con una aplicación estilo Remove BG, etcétera, lo que podemos hacer es subir la imagen y que nos quite el fondo. La descargaríamos y nos quedará algo como esto, que ya está listo para utilizarlo en nuestra aplicación. ¿Cómo la incluimos en nuestra aplicación? Pues bien, nos vamos a Resources, botón derecho, New, Image Asset. Aquí elegimos Launcher Icons y aquí nos permite, por un lado, definirle la imagen que queremos utilizar. Existen varias opciones, pero en nuestro caso vamos a usar la imagen. Le damos a Browse, seleccionaríamos la imagen que queremos y luego en el fondo le podemos cambiar el color o le podemos pasar una imagen de fondo. Y luego, bueno, aquí hay una serie de opciones que no nos interesan. Le daríamos a siguiente, a finalizar y esto ya nos genera nuestro icono. Además, incluso nos ha generado una imagen para la Play Store que luego podremos utilizar directamente. ¿Qué ocurre? Que ahora cuando ejecutemos nuestra aplicación veremos ya la aplicación con nuestro icono e incluso cuando la lanzamos aparece el icono un momento antes de cargar la aplicación. Así que genial, esta parte ya la tenemos. Esto no es un training de cómo subir a la Play Store, pero sí que te quiero dar las claves principales. Lo primero que tienes que hacer es tener una Application ID que sea único, porque esto es lo que identifica las aplicaciones dentro de la Play Store, e idealmente que este dominio sea tuyo para que en el futuro pues no tengas una aplicación subida con un dominio que realmente ya no te pertenece. Idealmente también sería pues donde vas a publicar la información sobre la aplicación. La segunda parte es definir el version code y el version name de tu aplicación en función de en qué número de versión lo tengamos. Yo le voy a poner un 0.1 porque esto tampoco lo consideraría una versión final de la aplicación, pero bueno, esto es identificativo y se verá a nivel textual en los ajustes de la aplicación. Y el version code sí que tiene que ser un número que sea diferente y superior cada vez que publiquemos en la Play Store. Es decir, la próxima vez que yo suba mi aplicación, este version code debería ser mínimo un 2 para que la Play Store sepa que es una versión nueva. Realmente a la Play Store lo que le interesa es el version code, el version name es un poco a nivel informativo para el usuario. La segunda parte que tenemos que hacer es la de configurar el build type de release. Actualmente el Minify está a false, lo vamos a poner a true. Esto quiere decir que lo que va a hacer es eliminar todo el código que no se utiliza, todas las clases que no son llamadas desde otras clases y de esa forma reducir el tamaño final del APK. Además, ofuscará nuestra aplicación para que sea más difícil detectar cómo ha sido implementada y todo esto al final pues son pequeños extras que van a ayudar a que nuestra aplicación esté más segura y también ocupe menos. También si queremos que quite todos los recursos de la carpeta de resources que no están siendo utilizados, le podemos poner is sync resources a true y esto hará que en el proceso de compilación de release elimine los recursos que no están siendo requeridos desde ninguna parte. Todo esto nos puede llevar a algún problema en tiempo de ejecución porque hay veces que las referencias no están claras en el código, pero en general es recomendable optimizar las aplicaciones para que funcionen con estas dos funcionalidades. Así que son errores que en su momento habrá que solventar, pero que no debemos desactivar esto solo por la posibilidad de que ocurran. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la Play Console. Si no tienes una cuenta te tendrás que crear una, que cuesta unos $20 y solo hay que pagar una única vez, y le vamos a dar a crear aplicación. Aquí le vamos a dar el nombre de la aplicación, Split Bill, el idioma predeterminado es el que tengamos en el strings.xml por defecto, en nuestro caso es el inglés, y tenemos que definir si es una aplicación o un juego. Es una aplicación y la aplicación va a ser gratis. Esto es por si le queremos dar un valor para que la persona pague siempre que tenga que usar la aplicación. En nuestro caso,
lo que queremos en el futuro es añadir un in-app purchase, así que la aplicación como tal sería gratis, pero luego tendría compras dentro de la aplicación. Confirmamos que cumple las políticas del programa, aceptamos las leyes de exportación de Estados Unidos. Bueno, todo esto, en realidad, si no lo hacemos, no podemos publicar. Una vez que creamos nuestra aplicación, llegaremos aquí al panel de control y nos da distintas opciones. Empezar a probar nuestra aplicación, donde podemos añadir texters. Si no has publicado nunca una aplicación en la Play Store, te va a obligar a que hagas inicialmente una prueba con 20 testers y los 20 tienen que estar activos y utilizar la aplicación antes de poder lanzar la aplicación al mercado. En mi caso, como ya he hecho otras publicaciones previamente, en principio no lo voy a necesitar, pero que sepas que hoy en día existe este hándicap. Yo voy a tratar de saltarme la prueba e ir directamente a publicar. Para ello necesito configurar mi aplicación. Lo primero que nos pide es establecer la política de privacidad. Y para ello tenemos que crear una URL donde se indique cómo se utilizan los datos y qué vas a hacer con ellos. Para crear la política de privacidad te puedes ir a alguna web estilo App Privacy Policy Generator, donde te van a dar el texto que necesitas para tu política de privacidad. En nuestro caso vamos a elegir GDPR porque estamos en Europa. Se llama Split Bill la aplicación y necesitamos dar una información de contacto. En mi caso voy a poner contacto@dedesper.io, pero bueno, tú puedes poner la que quieras. Y la fecha efectiva de la política la vamos a poner a día de hoy. Aquí tendrías que identificar la información que estás almacenando y que puedes utilizar de tus usuarios. Nuestra aplicación no está almacenando nada, así que no tenemos que poner nada aquí. Y luego elegir el tipo de aplicación. En este caso es gratuita, al menos de momento. Si hace tracking de la localización, no es nuestro caso. La plataforma es Android y el tipo de usuario puede ser individual o compañía. Yo en mi caso le voy a poner individual. Y los servicios de terceros que está utilizando nuestra aplicación. En nuestro caso, pues el Google Play Services aparece seleccionado por defecto. Yo creo que ni siquiera este estamos utilizando para nada. Así que le podemos dar a siguiente y le vamos a dar aquí para generar la política de privacidad. Para desplegarla, un sitio gratuito que puedes utilizar es sites.google.com. En realidad, podrías utilizar cualquier plataforma que quieras o crearte tu propia web. Si vas a tener una web para la aplicación, yo en este caso quiero ir algo rápido, le voy a poner aquí, vamos a configurar esto rápidamente, política de privacidad, el nombre del sitio web lo vamos a llamar Split Bill y podemos añadir el logotipo, también el icono de la página si queremos. Voy a añadir aquí un cuadro de texto y aquí añadiré la política de privacidad. La copio de aquí y me voy a la página y la pego. Como es en inglés, lo vamos a llamar Privacy Policy y le damos a publicar. Aquí le ponemos un nombre para utilizar un nombre de sites.google.com y una vez que lo tengamos publicado, ya podemos darle, por ejemplo, a ver el sitio web publicado. Y aquí tenemos nuestra página con la política de privacidad. Nos la llevamos a la Play Store y pegamos. Esta parte la podemos quitar y le damos a guardar. Nuestro siguiente paso, el de acceso a aplicaciones. En nuestro caso, todas las funciones de mi aplicación están disponibles sin restricción, quiere decir que no hay que poner ningún usuario ni contraseña. Anuncios, de momento no contiene anuncios. Clasificación de contenido, nuevamente hay que añadir aquí un correo electrónico. La categoría, aceptar los términos y bueno, contestar una serie de preguntas. No te voy a entretener con esto. Aquí ya me ha calificado la aplicación, así que me voy al siguiente punto, audiencia objetivo. Yo creo que las personas que más pueden utilizar esto pues son en este sentido. Quizá lo podemos dejar para mayores de 18 años. No queremos impedir que entren menores porque tampoco tiene nada peligroso. Y le damos a guardar. Seguridad de los datos, otro informe que hay que rellenar, no recoge datos de usuario. Siguiente paso, aplicaciones gubernamentales, no lo es. Funciones financieras, mi aplicación no proporciona funciones financieras. Guardar. Y nos falta una de salud, definir las funciones de salud que tiene. No tiene funciones de salud. La categoría de la aplicación, podríamos decir quizá que es de finanzas. Ya veremos si no nos da problemas esa categoría. De etiquetas la verdad que no veo nada que encaje mucho. Voy a intentar no tener que ponerlo. La información de la Play Store es obligatorio. La dirección de correo electrónico y el sitio web, pues bueno, vamos a poner por ejemplo mi página web y todo lo demás ya estaría. Y finalmente nos faltaría configurar la ficha de la Play Store. Para esto nos vamos a ayudar de inteligencia artificial. Teníamos ya aquí esta parte generada, le vamos a pedir estoy publicando en la Play Store, actúa como un especialista en SEM y dame los siguientes datos. Nombre de aplicación. Se llama Split Bill, pero por si quieres añadir alguna cosa extra. Descripción
breve de descripción completa. Nuevamente, aquí te puedes buscar prompts mucho mejores. Seguramente por internet hay montones de ellos, pero de momento para lanzar vamos a hacer algo sencillo. Como puedes imaginar, todos estos problemas o estos temas que estamos teniendo con la Play Store, si estuviéramos haciendo un desarrollo web, ya habríamos acabado. Y por tanto es evidente que el time to market para una aplicación móvil es bastante superior al que podríamos hacerlo con una aplicación web. Y aquí fíjate, en el nombre de la aplicación nos dice Split Bill es bueno, corto y describe la función. Sin embargo, en la Play Store el título es un factor de posicionamiento importante y nos recomienda Split Bill dividir la cuenta, Split Bill escanea y divide, Split Bill la cuenta de amigos. Recomendación es Split Bill dividir la cuenta. Vale, vamos a usar este, que vamos a pegar aquí el nombre de la aplicación. De hecho, esto es en español y fíjate que aquí el idioma predeterminado es en inglés, así que le vamos a dar a gestionar traducciones, seleccionar idiomas y le vamos a poner el español. Luego traduciremos lo que decidamos al inglés. Y aquí dice propuesta de descripción breve. Vamos a usarla. Justo los 80 caracteres, qué precisión. Y aquí la propuesta completa. Vamos a seleccionarlo, cogemos todo esto y nos lo llevamos aquí. Vamos a ponerle aquí algún emoji más para los pasos, por ejemplo. 1, 2 y el 3. ¿Vale? Y vamos a cambiar al idioma inglés y vamos a hacer lo mismo pero en inglés. Para ello voy a copiarlos todos para pegarlos luego en el chat de Gemini y que me los traduzca. Le digo, finalmente he usado estos textos, tradúcelos y una vez me los ha partido y una vez me los ha traducido, los voy a copiar y los pego aquí. Perfecto. Ahora me faltarían el icono, el gráfico de funciones, un vídeo opcional, el vídeo no lo vamos a hacer obviamente. Para icono voy a subir el que me generó el propio Android Studio, que lo tenemos aquí, lo vamos a abrir, perfecto. Y luego está este gráfico de funciones que es una cabecera, que realmente hoy en día ya no sé bien dónde se utiliza en la Play Store, pero que bueno, vamos a crear uno sencillito que tiene que medir 1024 por 500. Así que voy a usar por ejemplo Canva, que lo puedes usar también de forma gratuita. Nos vamos a crear una imagen del tamaño de 1024 por 500. Aquí si queremos podríamos usar algunos de los diseños que nos salen de muestra. En realidad no creo que haya nada que encaje mucho con esto, así que vamos a hacer algo sencillo. Subimos el logo, vamos a coger el color que pusimos de fondo, que era este, 3D A4DC, se lo ponemos aquí de fondo, 3D A4DC, y vamos a poner un texto que sea Split Bill, o lo podemos poner aquí a un lado, poner en grande aquí, y el texto corto que le dimos, que era Split the Check, lo podemos poner aquí, Split the Check. Lo ponemos en otro color y más pequeño, lo agrupamos y lo centramos todo y con esto nos puede valer. Compartir, descargar, le voy a cambiar el nombre, ahora sí lo descargo y lo subimos a la Play Store. Ya lo tendríamos. Ahora necesitamos poner capturas de pantalla para teléfonos y para tablets. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestros pantallazos. Entonces, me voy a venir al emulador, voy a extraer esta imagen, casi que le voy a cambiar el idioma al inglés. Vámonos a ajustes, sistema, idiomas y aquí puedo extraer imagen. Extraer pantallazos con Take Screenshot, guardamos, segunda imagen, guardamos también. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para tablets. Así que voy a crear un emulador de tablet. En este caso nos pide tanto para tablets de 7 pulgadas como de 10 pulgadas. Lo de 7 pulgadas es un poco absurdo hoy en día, pero bueno. Vamos a sacar por aquí los pantallazos de 10 pulgadas. Ya los tengo los dos. Y ahora para el de 7 me voy a crear un nuevo emulador. De hecho, fíjate que no hay tablets por defecto de 7 pulgadas. Vamos a abrir aquí, por ejemplo, para usar una Nexus 7. Vamos a aplicarle, eso sí, una nueva API porque si no nos va a ser imposible ejecutar la aplicación. Y lo mismo, exporto las dos imágenes. Luego para crear los diseños puedes utilizar aplicaciones como AppScreens, que te la enseño por aquí, que incluso pueden crear las imágenes mediante IA, etcétera, pero que al final tienen un coste. Tienen alguna parte gratuita, pero es muy fácil llegar al punto en el que te pidan pagar por ella. En cualquier caso, si pagamos por un mes, pues bueno, no es que salga muy barato. Fíjate la diferencia entre la mensual y la anual. Lo que quieren es que pagues la anual. Pero bueno, para una vez puntual, pues puede tener sentido. Yo en mi caso he usado Canva, que es gratuita, aunque alguno de las funcionalidades que estoy utilizando creo que es de pago. Pero en cualquier caso, pues seguro que puedes hacer cosas gratuitas de este estilo y que también pues pueden cubrir la necesidad. Son muy sencillas, se podrían mejorar muchísimo más, por supuesto, pero de momento me sirven, así que las voy a descargar y con esto ya estaría listo para subir esta parte a la Play Store. Así que subo las imágenes de teléfono, que son la 1, la 4 y la 7. Subimos las de tablet de 7 pulgadas, que serían
la 3, la 6 y la 9, y las de tablet de 10, que serían la 2, la 5 y la 8. Y con esto ya lo tendríamos listo. De la parte de Android XR y de Chromebook, por supuesto, no vamos a añadir nada. Y si nos volvemos a la Play Store, ya vemos que la parte de inicializarlo ya lo tenemos. Y vamos a intentar ya la parte de crear y publicar una versión. Le vamos a añadir países o regiones, vamos a incluirlos todos. Y en versiones necesitamos crear una nueva versión. Entonces finalmente voy a generar el AAB en modo release. Le damos aquí Generate Signed App Bundle or IPK. Elegimos el Android App Bundle. Creamos una nueva clave para la firma. La creo aquí, por ejemplo. La contraseña la que queramos. Un alias que queramos. Aquí tampoco voy a entrar a explicar mucho cómo funciona esto. Firmamos en modo release y con esto ya tenemos creado nuestro AAB de release, nuestro bundle. Así que en la Play Store lo arrastramos para subirlo. Aquí ponemos de versión 0.1. Podemos ponerle en las release notes first released, primera release. Siguiente y guardar. Con esto ya tendríamos hecho todo lo que necesitamos para publicar nuestra aplicación en la Play Store. Y bueno, no te voy a entretener con el resto porque ahora lo que falta es que la Play Store termine de comprobar todo lo que tenga que comprobar, luego seguramente pasará por un primer proceso manual para ver si es aprobada hasta que finalmente se publique en la Play Store. Puede que por el camino pasen cosas y lo más normal es que en la Play Store ocurran, pero ya has visto cómo hemos creado una aplicación desde su concepción, desde el momento en el que estamos pensando en una idea y queremos ponerla en práctica, cómo comprobamos si tiene sentido en el mercado, qué otras aplicaciones similares hay, dónde nos podemos posicionar entre ellas para destacar. Luego hemos visto cómo diseñarla, cómo desarrollarla, cómo crear incluso un logo para la propia aplicación, las descripciones optimizadas para la Play Store y un largo etcétera que nos han simplificado mucho el proceso. Como te he comentado varias veces a lo largo de este vídeo, publicar una aplicación es mucho más complejo que publicar una página web, donde todo este proceso final nos podemos olvidar de él, donde la integración con el dispositivo es mucho más sencilla y por tanto el time to market va a ser menor. En mi perspectiva personal te puedo decir que he tardado aproximadamente unas 7-8 horas. Es verdad que seguramente también haya tardado un poco más por organizar el contenido para irlo grabando, por explicarlo, que si lo hubiera hecho directamente del tirón, pero puedes manejar esas 6-8 horas como un rango lógico desde que planteas tu idea hasta que la llevas a publicarla. También es cierto que para que realmente esto fuera un proyecto real y lo monetizara, tendría que añadir algo relacionado con la monetización, como pueden ser anuncios, como pueden ser in-app purchases, y esto podemos calcular que cada cosa nos puede llevar 1 o 2 horas más, llevándolo a unas 10 horas aproximadamente. Esto aún así sigue siendo bastante razonable si lo comparamos con lo que tardaríamos en hacer todo esto manualmente. Hay que decir que el código que nos ha generado es útil, es funcional, pero es escandalosamente horrible, es difícil de entender, está todo acoplado en la UI y por tanto si quisiéramos escalar este proyecto tal y como lo tenemos, tarde o temprano nos encontraríamos con problemas graves. Y esto es una moraleja importante y es lo que siempre intento explicar. La inteligencia artificial es una herramienta súper potente, pero tenemos que guiarla, no podemos dejarle que haga absolutamente lo que le dé la gana, porque llegamos a resultados como este. Yo en este caso he querido hacerlo así por 2 razones. La primera, por reducir al máximo el time to market del que hablábamos. Y la segunda, porque durante las próximas semanas voy a estar hablando mucho de estos temas. A día de hoy lo que destaca de un desarrollador no es saber escribir el código, que ya vemos que perfectamente lo puede hacer una herramienta de IA, sino que lo que va a marcar la diferencia es saber crear un código que sea escalable, mantenible y que pueda evolucionar correctamente en el tiempo. Por eso, en el vídeo de la próxima semana te voy a enseñar un caso práctico de cómo pasar una aplicación que es más básica que esta, desde una situación similar a una estructura, una arquitectura base que nos pueda servir para escalar el proyecto de forma adecuada. Y estate atento porque en ese vídeo también te voy a presentar una formación gratuita que voy a hacer a finales de agosto donde vamos a utilizar esta misma aplicación para transformarla desde este código infumable, imposible de entender, a un código, como suelo decir, que se pueda comer en él. Un código que nos permita seguir extendiendo esas funcionalidades que hemos hablado previamente de una forma más sencilla y sobre todo más mantenible a futuro. Si no quieres perderte nada, suscríbete a este canal y sobre todo a la newsletter que te dejo debajo para que te lleguen todas las notificaciones y estate muy atento, muy atenta al vídeo del próximo jueves. Espero que te haya gustado este proceso, para mí ha sido toda una aventura y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.